Argentina es un país con una economía siempre al borde de la terapia intensiva. ¿Por qué siempre tropezamos con la misma piedra? En La Mira ponemos el foco en lo que realmente importa: cómo construir un país con desarrollo económico e inclusión social, con voces que saben, datos confiables y charlas sin filtros. Analizamos la economía argentina como nunca antes. Bueno, estamos en una nueva edición de En la Mira, un podcast del Centro de Estudios y Cultural Demos, desde la ciudad de Santa Fe. Y hoy tenemos, Nacho, buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, Mariano. Hoy tenemos un programa especial. Sí. Porque vamos llegando al cierre del año, al cierre de este ciclo que nos hemos planteado. Y ya estamos entrando también en la finalización, ¿no?, de todo esto. Y por ende en el cierre con toda la potencia que él mismo tiene. Y hoy queremos bucear un poco en eso que para nosotros es un desvelo, que son las instituciones económicas nacionales, ¿no? Las que fijan en definitiva las reglas del juego de la economía en el capitalismo argentino. Y qué mejor que eso, que si queremos hablar de instituciones y de economía, que tener a un especialista en Derecho Constitucional, a un especialista en federalismo, que ha escrito una gran cantidad de libros, de publicaciones, pero que además ha sido parte no solo de la reforma de la Constitución Nacional de la Argentina en 1994, estuvo aquí seguramente en nuestra ciudad, pero sino que antes había sido ya miembro de la reforma provincial en Córdoba y fue en el 95 miembro de la reforma, o en realidad de la sanción de la Carta Orgánica de la Ciudad de Córdoba, una de las primeras del país, luego de la autonomía consagrada en el 94. Antonio María Hernández, muchísimas gracias, un gusto muy grande tenerlo con nosotros para esta edición de En la Mira. No, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por la iniciativa que ustedes están llevando adelante. A mí me parece que el rol que están cumpliendo es trascendente en un país que necesita este tipo de debates, porque la Argentina no puede continuar en el grado de decadencia institucional en que se encuentra. Así que felicitaciones y muchas gracias por la invitación. Perfecto, muchas gracias. Antonio nos comentaba recién que fue partícipe del armado de la región centro también, ¿no? Es un dato que nos daba en off. En off, recién, y que yo no lo sabía, la verdad es que... Pero sí sabíamos cómo nace la región centro, la importancia de Santa Fe de Córdoba, obviamente. Pero claro. El vínculo con San Juan y el corredor bioceánico. Vaya definición geoestratégica de la geopolítica, que tan lejos estamos hoy, ¿no? Sí. Que hoy nosotros decimos, para mejorar las instituciones económicas a veces no hay que inventar mucho, hay que ir a ver qué fue diciendo nuestra propia historia argentina. Y 31 años atrás encontramos en la reforma del 94, Antonio, en la que usted fue parte clave, dos mandatos incumplidos. El de la sanción de una ley de coparticipación y un organismo de gestión tributaria federal, y la federalización propiamente dicha del Banco Central. Un poco en eso está nuestro trabajo económico. Nada, ¿qué quedó inconcluso de aquella época más allá de estos mandatos? ¿O por qué hoy vuelve a surgir ese debate? ¿Cómo analiza usted este presente, Antonio? Bueno, es muy importante lo que están haciendo, pero quiero decir lo siguiente. Tengo necesariamente que hacer una muy breve historia para que comprendamos las cuestiones. Nosotros tomamos como modelo la Constitución norteamericana, pero la Constitución histórica de 1853 se aleja del modelo norteamericano por la influencia de Alberti, que hace un federalismo muchísimo más centralizado que el federalismo norteamericano. Y uno de los aspectos donde se advierte esto es que los derechos, los impuestos indirectos internos, exportación o importación, son concedidos por esa visión más centralista directamente al gobierno federal, lo cual afectaba a las provincias exportadoras como Santa Fe, como Entre Ríos, como Buenos Aires, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Se impone ese criterio, pero luego se produce un momento muy grave, ya lo conocen ustedes, la secesión de la poderosa provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí está la primera presidencia del hombre de la organización constitucional, que incuestionablemente fue Justo José de Urquiza, derrota en Caseros a Rosas,
cumple el Pacto Federal de 1831, que decía en el artículo 16 que había que convocar a una convención constituyente para darle una organización constitucional definitiva y representativa, republicana y federal para la Argentina. Esto es lo que hace Urquiza, pero claro, se impone en el primer momento este pensamiento más centralista que tenía Alberdi. Pero ¿qué ocurre? Cuando sigue el conflicto entre Buenos Aires secesionada y la Federación Argentina, llega un momento, no solo por la ley de derechos diferenciales, por la importancia que tenía la aduana, por los problemas que tenía la Confederación, por la libre navegación de los ríos, por el asesinato del general Nazario Benavides en 1859, el Congreso de la Nación le da al presidente de la República la orden de integrar definitivamente el país. Se produce otra batalla histórica, es Cepeda, nuevamente triunfa Urquiza, otro enorme aporte a la organización constitucional del país, revisión de la reforma de 1853 por una convención de la provincia de Buenos Aires que integró Sarmiento, el propio Mitre, Vélez Arfiel, Valentín Alsina. Se proponen 22 reformas al texto constitucional y se reúne la primera convención constituyente reformadora en 1860. Ahí se deja sin efecto lo que se había resuelto con la visión mucho más unitarizante de Alberdi, porque el líder intelectual es Domingo Faustino Sarmiento, que además es convencional constituyente en 1860. Y se producen correcciones haciendo un federalismo más descentralizado, más cerca del modelo norteamericano. Pero no se había resuelto el tema de a quién correspondían los impuestos indirectos externos. Y es necesaria otra convención constituyente, va a ser la de 1866, donde definitivamente se vuelve al texto primero de 1853. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Pero lo primero que hay que entender en este tema es la distribución constitucional en materia impositiva. ¿Cuál es el tercer momento, hablando de federalismo, en su aspecto normativo? 1853, segunda versión más descentralizadora, 1860, tercera versión, la más importante, la vigente, gran reforma constitucional de 1994. Tres aspectos claves para la descentralización del poder. Federalismo en estricto sentido, ya vuelvo sobre esto. Reconocimiento de la ciudad autónoma de Buenos Aires como nuevo miembro de la relación federal, casi una provincia. Para mí la creación más audaz de la reforma del 94 es lo que más le llama la atención para los estudios de federalismo comparado, es decir, lo que hicimos con el tema de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que insisto es casi una provincia. Y luego de esto, y que debe participar también en la ley convenio de coparticipación impositiva. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en el tercer gran capítulo? Reconocimiento del gran principio de la autonomía municipal, terminando el debate sobre si los municipios eran autónomos o autárquicos. La Federación Argentina es muy compleja, tiene 4 órdenes de gobierno: gobierno federal, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2.250 gobiernos locales autónomos. Pero además, la Federación, esta es otra de las ideas fuerzas de la reforma, esto lo expresé en el seno de la Convención Constituyente y después en mis libros, el tema de la integración, que es doble. Integración nacional, artículo 124, las provincias pueden constituir regiones para el desarrollo económico y social, pero además integración internacional, inciso 24 del artículo 75, nosotros podemos firmar tratados de integración como lo hicimos con el Mercosur y como está ocurriendo en un mundo de interrelaciones, y donde es muy importante el rol de regiones, de provincias y municipios en el proceso de integración nacional, sino también internacional.
Las violaciones de la reforma constitucional del 94 son sistemáticas. Este es el último libro mío, publicado el año pasado, Valoración de la Reforma Constitucional de 1994. Uno de los capítulos más importantes es el de el sistemático capítulo de violaciones constitucionales. Antonio, y en relación a los puntos que usted marcaba recién, ahora lo voy a explicar. ¿Cuáles son los que se...? Bien. ¿Qué hicimos? Aspectos institucionales del federalismo, 4 órdenes de gobierno, más competencias al Senado, elección directa de los senadores, terminar el debate sobre quién declaraba la intervención federal, 170 intervenciones federales, donde en 2/3 de casos fueron hechas solamente por decreto del presidente, para que ustedes entiendan lo que es el hiperpresidencialismo argentino. Obviamente, claro, la deformación institucional y los daños enormes que esto ha producido en el sistema político argentino. ¿Qué hicimos en aspectos tributarios, que es lo que a ustedes tanto les interesa? Primero, la constitucionalización de la coparticipación impositiva, pero que ya venía de 1932, porque yo debiera explicar cómo siguió la centralización del país y cómo fue avanzando sobre las competencias tributarias provinciales el gobierno federal. En definitiva, se crea allá en 1934 la coparticipación impositiva y la primera ley, que es de 1947, que regula lo más importante, que es la distribución primaria, o sea, ¿qué le toca al gobierno federal? ¿Qué le toca a las provincias y municipios? 79% al gobierno federal, 21% a las provincias. ¿Cómo se va corrigiendo esto, que es una lucha federal? Con la ley 14.788 en tiempos de Frondizi, que dispone hasta 1963 que empezando en un 72%, va reduciéndose la participación del gobierno federal en 2%, así que llegamos finalmente al 64 contra 36. Pero, ¿cuál es el presidente más federal de la historia? Obviamente Alfonsín, por estas dos cosas que voy a decir. Primero, ley convenio de coparticipación impositiva todavía formalmente vigente, 1988, la ley 23.548, que por primera vez dispone que el 34% para el gobierno federal y el 57,66% para las provincias y municipios. Es decir, fíjense el avance enorme en esta materia. Pero claro, el punto, ya vamos a ver qué ocurre con eso. Inmediatamente después, porque claro, esto es 1988, ¿cómo llegamos a la reforma constitucional? Inmediatamente asume la presidencia Menem y Cavallo. ¿Qué es lo que hacen? Con los pactos fiscales y con las asignaciones específicas, detraen fondos de la masa coparticipable. No entendés la coparticipación sin 3 conceptos. Masa coparticipable, que son los tributos que le integran. En segundo lugar, distribución primaria, que le toca al gobierno federal, que a las provincias, y distribución secundaria, que le toca a cada una de las provincias y municipios. Conclusión. Menem y Cavallo, con los pactos fiscales y las asignaciones específicas, terminan llevándonos a una situación tremenda de centralización del país. Ahí viene la reforma del 94. La reforma del 94 lo que hace es establecer un federalismo de concertación. Y uno de los instrumentos más importantes es la ley convenio. ¿Cómo es la ley convenio? ¿Cómo se lleva adelante? En primer lugar, acuerdo del presidente con los gobernadores. Ese convenio o esos convenios van primero al Senado, que es la Cámara de origen, luego a la Cámara de Diputados. ¿Qué dispone la Constitución? Mayoría absoluta de cada una de las cámaras para aprobar la ley convenio. Y luego se dice, la ley convenio no puede ser reglamentada, la ley convenio no puede ser modificada unilateralmente. Y después dice, debe ser aprobada por las legislaturas. Y ahí viene un tema que ha originado un gran debate. La mayoría de los economistas argentinos y algunos hombres de derecho, sin conocer el texto, sin conocer mucho menos el debate constituyente, inventaron la idea de que si una provincia no está de acuerdo, no se puede poner en marcha el sistema de coparticipación impositiva. Total
totalmente falso. Acabo de escribir un artículo que se llama Cumplir la Constitución Nacional y sancionar la ley convenio de coparticipación impositiva, que de paso lo digo, es dentro de las 20 propuestas que he formulado para fortalecer el federalismo, la más urgente de todas. Y fíjense, ya les voy a decir lo que ha hecho este gobierno en esta materia, pero claro, sigamos con el orden de la cuestión. Sí. Lo que demuestro en ese artículo es lo siguiente. 3 convencionales, Natale, Harvey y Cristina Guzmán, le preguntan al miembro informante de una de las 2 comisiones que intervinieron en esto, en este caso era Rubén Marín, el miembro informante, al mismo tiempo gobernador de La Pampa, y claramente, es decir, tomo sexto de la obra de la Convención Nacional Constituyente, que tiene 8 tomos, página 5735. Escuchen esto. El miembro informante. Jamás nadie habló en esta Convención Constituyente de que hacía falta unanimidad de todas las provincias para tener una ley convenio. Por el contrario, se parte de la base de que antes hubo sistemas de coparticipación y no participaron todas las provincias. De tal manera que esto es muy importante precisarlo, pues nosotros somos una federación, no una confederación. Otro tema será resolver qué pasa con una provincia que no integra el sistema. Pero repetir como repiten los economistas esto, para decir inmediatamente lo siguiente: son tan difíciles los requisitos que tiene la ley convenio que nunca se va a sancionar. Por eso nosotros tenemos 29 años de incumplimiento de la Constitución, del tema más decisivo para el federalismo fiscal y para verdaderas finanzas federales, que sancionar la ley convenio de coparticipación impositiva. Por supuesto, el tema no avanzó nunca y llegamos a este gobierno. En el llamado Acuerdo de Mayo, el punto número 5 es sancionar la ley convenio. ¿Saben para qué? Así escribió este gobierno: para evitar la extorsión del presidente sobre los gobernadores en relación a votos en el Congreso. Es exactamente lo que está haciendo el gobierno. Nunca más se habló del tema, pero tampoco retomaron la cuestión, y esto es muy grave. Yo otorgo responsabilidad también acá. Los gobernadores. Se gobierna, lo repito permanentemente, con la Constitución en la mano. Y si vos no conocés la Constitución, primero tenés que estudiarla y después podés tener asesores, podés tener un equipo, podés tener ministros. Pero en una democracia constitucional se gobierna con la Constitución en la mano. Así que, en conclusión, primera y muy severísima violación de la Constitución, no sancionar la ley convenio de coparticipación. Segunda, la Constitución, los constituyentes, nosotros establecimos, saben que fui vicepresidente de la comisión redactora, que tuve mucha responsabilidad en esto, porque además había integrado previamente la comisión de juristas del Acuerdo de Olivos en nombre de la Unión Cívica Radical, era también diputado de la Nación, trabajé muy cerca del presidente de mi bloque ya en la convención, o sea, Raúl Alfonsín, que ha sido muy claro con respecto a la idea de fortalecer el federalismo y atenuar el hiperpresidencialismo argentino. Y después de esto, ¿qué fue lo que pasó? Establecimos los mismos principios de la coparticipación que te llevan a esto: distribución primaria, criterio objetivo de reparto, de acuerdo a las funciones que vos cumplís. ¿Quién presta los mayores servicios en la Argentina? Lo digo de paso. Sin duda, provincias y municipios. Salud, educación, seguridad, justicia. Y los municipios ni les cuento. ¿Qué es lo que se establece cada año que debe hacer el Congreso? Sancionar la ley de presupuesto cumpliendo cada uno de estos requisitos. Y después, para la distribución secundaria, que también tiene que tenerse presente en la coparticipación y en el presupuesto nacional, los criterios de equidad y de solidaridad para asegurar a cada argentino un grado de desarrollo equivalente. Imagínense la realidad de la Argentina. Sí. Imagínense el ingreso per cápita que tiene alguien que vive en Neuquén o en la ciudad de Buenos Aires o en Chubut, con alguien que vive en Formosa, que vive en La Rioja, que vive en Chaco. Es decir, esta es la Argentina que nosotros hemos construido. La Argentina desintegrada,
la Argentina de las desigualdades, Sí. todo por violaciones constitucionales. Antonio, hay uno puede ver la Constitución con todos estos elementos federalistas y al mismo tiempo una tendencia histórica hacia el centralismo, ¿no? El centralismo. Sí. De algún modo, y para colmo, actualmente empieza a volver a hablarse de la necesidad de reformar la Constitución. Así ¿no? es. El tema es que la reforma de esa Constitución probablemente, si se hace, se va a ajustar a una forma más centralista, digamos, ¿no? En vez de cumplir... Pero no hay ninguna duda, porque hablan de volver a la Constitución de Alberdi, no tienen la menor idea de lo que están diciendo. Nosotros ya lo sabemos. No conocen la Constitución, no conocen la historia, no conocen la geografía ni la historia nacional. Muchos creen que la Argentina termina en el límite de la ciudad de Buenos Aires y después se han dado cuenta que, claro, no, puede ser que termine donde termine el área metropolitana de Buenos Aires, o sea, en los 40 partidos que rodean a la ciudad autónoma de Buenos Aires. No, la Argentina tiene la 8ª geografía del mundo, necesitas estadistas que obviamente lleven adelante el sueño de los padres fundadores. ¿Cuál fue? Tener una democracia representativa, republicana y federal. Obviamente, nosotros estamos muy lejos de ello, pero quiero señalar algo en lo cual ustedes están trabajando muy bien. Vienen los aspectos económicos del federalismo. Este es un tema muy importante. Primero, Banco Federal. Banco Federal, ¿qué significa esto? No el Banco Central Unitario que tenemos. Lo dijo Juan Carlos Maqueda como miembro de la comisión de redacción que habló en este tema, entre otros convencionales. Nosotros necesitamos un Banco Federal al estilo de la Reserva Federal Norteamericana. Tiene que haber participación de las provincias. El Banco Central no solo emite moneda, sino que tiene funciones muy importantes en relación a la economía. Hay que terminar con la visión centralista y donde el Banco Central no solo no tiene independencia, imaginemos lo que pasa ahora, con 2 socios, el ministro de Economía y el presidente del Banco Bausili, o sea, no solo no independencia, sino además criterio claramente centralista, ninguna visión federal, otra violación de la Constitución. Sí, además, pero hay otras más. Sí. ¿Qué pasa con el federalismo de concertación, la propiedad de los recursos naturales de las provincias? ¿Qué pasa con la posibilidad de la integración nacional que no está cumplida porque tenemos el Gran Norte argentino, Nuevo Cuyo, la región centro y Patagonia? Pero ¿dónde está Buenos Aires y dónde está la ciudad autónoma de Buenos Aires? Fíjense la gravedad de lo que estoy señalando. Y después podríamos señalar lo mismo con respecto a un tema que sí se ha desarrollado, las relaciones exteriores por parte de provincias. En eso sí se ha avanzado, pero en definitiva, lo que podemos señalar, 2 provincias que siguen violando la Constitución en el tema autonomía municipal. Nada menos que la provincia de Buenos Aires. Voy permanentemente cada vez que me invitan a la provincia, es la provincia más centralizada de todas. Lo que pasa es que nosotros terminamos la obra constituyente consagrando la autonomía municipal en agosto de 1994 y después vino la reforma constitucional de 1994 en la provincia de Buenos Aires. Ahí acordaron Duhalde y Rico no tocar una coma del texto municipal que estaba en la Constitución de 1934 de la provincia, pero que venía del siglo pasado. Conclusión. ¿Cómo puede ser que una provincia que tiene más de 18 millones de habitantes tenga solo 135 gobiernos locales por el sistema de partido? No hay vida local, no hay verdadera autonomía municipal en la provincia de Buenos Aires. La autonomía municipal es la base de la República Federal, es además el primer teatro en que los hombres ejercitan sus derechos. Ahí debe comenzar la carrera política. En el orden municipal rendís cuentas de que tenés las manos limpias, pasás al orden provincial, de ahí al orden federal, sos un político formado. Claro, nada de eso ocurre en la realidad. Además, estamos, ya que ustedes son economistas, en un problema muy grave que tengo que señalar. Los premios Nobel actuales, Acemoglu y Robinson, con una obra clásica que se llamó simplemente ¿por qué fracasan los países? Respuesta, porque te quedas sin instituciones. Es lo que le está pasando a la Argentina. Estamos en un momento muy delicado. Recién ahora
frente al hiperpresidencialismo argentino y al gobierno por decreto. Es impresionante la cantidad de decretos de necesidad de urgencia y de decretos delegados que ha dictado el actual presidente. Ya opiné ante la Nación, ante el primer decreto, que fue el 23 de diciembre, a los 10 días de haber asumido, 20 de diciembre, dicta el decreto todavía vigente 70, de 366 artículos. Inmediatamente sostengo, ante la consulta de la Nación, que es groseramente inconstitucional ese decreto de necesidad de urgencia. Pero después vino la ley base, saben que fracasó, tenía 644 artículos, fue sancionada una de 232 artículos, no debe haber leyes ómnibus. Menos mal que recién ahora el Congreso está empezando a reaccionar, está empezando a insistir contra los vetos del presidente, cuando nosotros ya sabemos que el ajuste verdadero no lo ha pagado la casta, lo ha pagado las provincias y municipios, los jubilados, los discapacitados, la gente del Garrahan. Nosotros ya conocemos lo que está ocurriendo en esto. Así que esta es la situación que tiene hoy la Argentina. Nosotros... Es muy difícil encontrar un gobierno más centralista que este. Sí, Antonio, nosotros también cuando hablamos de lo económico pensamos normalmente los economistas o digamos los especialistas hablan de industria, servicios, agropecuario, etcétera, pero digamos, ¿y el territorio dónde está? Porque la industria, no es lo mismo tener una hiperconcentración industrial en el entorno del conurbano bonaerense que el desarrollo de sistemas industriales que van desde Misiones hasta Mendoza y desde allí hacia el norte o la organización industrial de la Patagonia, ¿no? Y la ocupación de la Patagonia, la ocupación del sistema de ciudades, ¿no? Pensemos que la Argentina sigue siendo un desierto, con algunas pequeñas islas de desarrollo económico que son estas regiones. Pero claro, es evidente que con el marco constitucional que tenemos, con la clara idea de las regiones para el desarrollo económico y social, más las relaciones internacionales de las provincias, nosotros podríamos tener, más un federalismo de concertación, nosotros podríamos llevar adelante un proceso de desarrollo para tener un país integrado con igualdad de oportunidades. Pensemos en la importancia de las regiones, pensemos en los pasos cordilleranos, pensemos en los acuerdos de Argentina con el Mercosur para abrir 13 pasos cordilleranos para que nosotros traigamos los productos del corazón productivo del Brasil, Paraná y Paraná-Tiaté, o sea, de San Pablo, pasemos por la región centro. Tuve el honor de redactar el Tratado de Integración, firmado en primer lugar por Mestre y Obed, Mestre, gobernador de Córdoba, Obed, gobernador de Santa Fe, después se sumó Busti de Entre Ríos, pero ahí está la región centro que tiene una misión estratégica, y después los productos pasan por pasos cordilleranos, tenemos que invertir en aguas negras, y entonces vamos a los puertos de aguas profundas que tiene Chile, y de ahí al Pacífico, que hoy tiene más del 40% del comercio mundial. Es decir, acá hace falta estadistas con visión federal que tengan una visión en grande de la Argentina. Antonio, un poco tomando esta última parte y considerando el poderío económico, si se quiere, de desarrollo productivo que tiene la región centro y algunos otros sectores, ¿dónde pone usted el análisis, el motivo o la respuesta a esta pregunta que nosotros nos formulamos? ¿Por qué la región centro, con una gran capacidad económica, social, institucional, no ha podido lograr una proyección política que le pueda brindar a la Argentina una alternativa? Bueno, esa es una pregunta importantísima y te felicito. Yo estoy convencido que acá hay un capítulo grande de responsabilidades. No lo dije ayer en el marco de un seminario de federalismo fiscal, todo con visión interdisciplinaria. Estaba Alberto Porto, estaba Ernesto Res, es decir, especialistas en materia de federalismo fiscal, integraron al Instituto de Federalismo que dirijo de la Academia Nacional de Derecho desde hace muchos años. Claro, hay que tener visión interdisciplinaria para estudiar estos temas. ¿Qué nos ha pasado? Bueno, ahí vienen las responsabilidades. Primero, obviamente una democracia de baja calidad institucional. Esto es lo primero que hay que señalar, es decir,
lo que decía Carlos Santiago Nino, no democracia deliberativa, sino democracia delegativa que te lleva al hiperpresidencialismo y gobiernos por decreto. En segundo lugar, es una democracia de baja calidad institucional porque la Argentina es corporativa, la corporación de empresarios, la corporación de sindicatos, la corporación de jueces, la corporación de abogados. No, en su lugar tiene que regir el gran proyecto republicano, federal, progresista de la Constitución Nacional. Nada de eso ha ocurrido y sigue en el capítulo de responsabilidades. ¿Qué han hecho los gobernadores? No tienen asesoramiento constitucional, no conocen bien esto, se los dije, había representantes de distintos gobiernos provinciales, y los economistas ya sabemos que, claro, no conocen la materia constitucional. Entonces, en definitiva, este es un tema clave para entender cómo se puede cambiar la Argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina en general es conservadora, lo había terminado de explicar, fue uno de sus últimos aportes Juan Yach, es decir, la Argentina del statu quo, la Argentina en que no podés cambiar nada. Y bueno, los datos que dio en su libro Unitarios y Federales rumbo al siglo XXI, se los tengo que repetir a ustedes para que entendamos la realidad de la Argentina. Ingresos del gobierno federal, 84,4%. Ingresos de 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, 14,2%. Ingresos de 2.250 gobiernos locales, 1,4%. Y resulta que yo escucho a la Unión Industrial Argentina decir que la culpa de la presión impositiva la tienen los municipios. Claro, con este tipo de discurso, obviamente, sin educación cívica y democrática, sin formación constitucional y política de la dirigencia política, y me refiero a diputados, senadores, ministros, el propio presidente, gobernadores, claro, así es difícil gobernar. Para gobernar, vos necesitas una gran preparación, una gran experiencia. Esto es lo que hay que entender definitivamente. Formación y capacitación política falta en la Argentina, lo ordena el artículo 38 de la Constitución Nacional, pero efectivamente no podemos lograrlo, y mucho más en este momento tan grave por la situación actual de los partidos políticos. Fíjense la gravedad de lo que vive la Unión Cívica Radical, y fíjense lo que está pasando en el PRO con las actitudes del expresidente Macri, que prácticamente, claro, ha entregado el PRO al gobierno. Así que, claro, cuando vos te vas quedando sin instituciones, cuando crees y no entendés que no es la cuestión populismos, cualquiera sea el signo, el tema es democracia frente a autocracia, y una de las versiones de la autocracia es el populismo, cualquiera sea su signo. Nosotros necesitamos gobernar con la Constitución en la mano para defender el proyecto más profundo, más democrático, que es la democracia constitucional, el sistema republicano, la verdadera división y equilibrio de los poderes, la idea verdaderamente representativa, la posibilidad de ejercicio de institutos de democracia directa y semidirecta, y por supuesto, autonomía municipal en serio, autonomía de las provincias, autonomía de la Cava. Recién ahora se acaba de hacer la reforma de la Constitución Provincial de Santa Fe. Era una de las 3 provincias que no garantizaba la autonomía municipal, siendo que Santa Fe tuvo las primeras cartas orgánicas municipales de la Argentina, que fueron las de Rosario y Santa Fe en 1933. Para que ustedes entiendan por qué la Argentina perdió el rumbo, porque es un país decadente. Hay explicaciones para entender lo que nos pasó, pero también hay que entender lo siguiente. Sí se puede cambiar, pero claro, eso significa cumplir con la Constitución Nacional. Obviamente tener instituciones en serio, tener dirigencia política en serio. 3 problemas culturales que les quiero explicar para entender la decadencia argentina. Primero, un país al margen de la ley. Saben que he dirigido 3 encuestas de cultura constitucional. La primera, 2004, el politólogo era Sobato, el sociólogo era Mora y Araujo,
publicado como libro por el Instituto, por la UNAM en México en el 2005, segunda encuesta 2014, ya el sociólogo era Eduardo Fidanza, publicado como libro por la UBA en el 2016, segunda encuesta de cultura constitucional argentina, una sociedad anómica, tercera encuesta 2023, la presentamos en Buenos Aires, síntesis. 70% de los entrevistados reconoce desconocer la Constitución Nacional. Más del 80% de los entrevistados saben que la Argentina es un país al margen de la ley. Y podría darles, por supuesto, confianza en las instituciones, podría continuar con todo esto. Segundo tema, la Argentina de la violencia. Joaquín B. González. Juicio del siglo, 1910. Cuando todos se sorprendían con el avance de la Argentina, dice Joaquín B. González: sin embargo, la ley de la discordia interna que otros popularizaron como la ley del odio fue la que protagonizó el curso de la vida política de los argentinos. Imagínense lo que hubiera dicho Joaquín B. González si hubiera vivido los años posteriores. Imagínense lo que hubiera dicho Joaquín B. González cuando el actual presidente ha proferido 4.600 insultos en un año y medio de gobierno, como lo ha contabilizado 2 periodistas del diario La Nación. Así que entiendan bien por qué Argentina es decadente. Tercera cuestión, la Argentina de la corrupción. Dura 14 años de promedio una causa de corrupción. En Argentina no solo hay corrupción, sino algo mucho más grave, la impunidad. Y eso que nosotros incorporamos en el artículo 36, tal vez el más importante de la reforma del 94, la defensa del orden constitucional y democrático, porque hace referencia a la trágica historia que vivimos hasta recuperar la democracia en 1983. Por eso lo más importante de estos últimos 40 años es la reforma del 94, el único ejercicio de política arquitectónica que sienta las bases para avanzar rumbo al siglo XXI con una verdadera democracia constitucional. Y bueno, imagínense la situación de corrupción que tenemos en la Argentina. Ahora espero que empiece la causa de Cuadernos y que sigan las investigaciones gravísimas del caso Libro de fentanilo y el escándalo que ha denunciado Españolo. Así que eso explica la decadencia argentina. Antonio. Argentina sí puede cambiar, sí, pero con estas condiciones y siempre con la Constitución en la mano. Antonio, tenemos que cerrar la entrevista, nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, en principio también quería hacer una última reflexión, digamos, viendo su trabajo, el de muchos otros. Evidentemente hay un espíritu que podría sintetizarse como una especie de gran, digamos, preocupación por el federalismo argentino, una especie de movimiento federalista así en ciernes, en el que abrevan, digamos, miradas de distintos partidos políticos, distintas tradiciones, con a veces matices de diferentes formas, digamos, pero hay como un tronco común, ¿no? Esta idea de reconstruir el Estado sobre la base de los principios representativos y republicanos, y el federalismo, el territorio, como una diagonal que articula esas dos cosas, ¿no? Que le va dando forma concreta en cada espacio, en cada territorio de ocupación territorial, ¿no? Creo que eso puede ser una línea de trabajo, ¿no? Una línea de trabajo, un horizonte. No sé cómo lo ve usted, Antonio, eso, como para ir cerrando. Absolutamente de acuerdo, y vean lo que les ofrezco. Federalismo y constitucionalismo provincial es la segunda edición. Esto es Aveledo Perrot. Son aproximadamente 950 páginas. Simplemente he podido hacer nada más que una síntesis. La Argentina será grande en serio cuando sea efectivamente federal, republicana, y cuando demos vigencia a todos los principios que hemos consagrado, no solo en la reforma del 94, sino en las reformas constitucionales de 21 constituciones provinciales y en la sanción efectuada de aproximadamente 178 cartas orgánicas municipales. Tuve el honor, en efecto, de presidir la Convención Constituyente que sancionó la primera Carta Orgánica Municipal para Córdoba
es la única ciudad de Iberoamérica de más de 1 millón de habitantes que tiene su constitución local, una constitución modelo, 160 artículos, muchos de ellos alcanzados por, pero enorme grado de consenso de los 5 bloques políticos integrantes. O sea, se puede hacer política en serio en la Argentina. Tenemos que dejar atrás esta situación de polarización. Son expertos, particularmente en ese triángulo de hierro, es decir, en producir la polarización. No, lo que hay que hacer es buscar la unión nacional, que es el primero de los objetivos del preámbulo. Eso es lo que hace un líder político democrático en serio. Pero definitivamente, con la Constitución en la mano, se puede cambiar. Muchísimas gracias por esta invitación, los felicito por esta iniciativa y estamos en contacto. No, Muchas Antonio, gracias, Antonio. Al contrario, muchísimas gracias a vos por tu tiempo, por tu generosidad y obviamente queda el compromiso, como hablamos en off, ahora lo hago público, de poder armar una agenda y poder invitarlo a Santa Fe. Quedaron muchos temas para charlar, me interesa ahí el nacimiento de la región centro, creo que también es uno más para sumar a la agenda de temas. Muchísimas gracias, Antonio, que tenga un buen día. Hasta cualquier momento, un gran abrazo. Gran abrazo. Nosotros nos volvemos a ver el próximo mes con un nuevo episodio de En la Mira, un podcast de Demos, Centro Cultural y de Estudios. Chau. En la Mira es un podcast original de Demos, Centro Cultural y de Estudios. Seguinos en Instagram y X como @demoscce para conocer todas las producciones del Centro de Estudios.